Mi hija Valeria me dio 15 horas para salir de mi propia casa. Sus ojos fríos y duros escaneaban la casa de playa de $15 millones que construí con su madre, y solo veían un premio para reclamar. Ella pensaba que mi dolor me había debilitado, que era un viejo tonto perdido en sus recuerdos. No tenía idea de que su pobre padre valía en secreto $65 millones, así que solo sonreí una sonrisa triste y tranquila que ella confundió con rendición. Le dije que me iría por la mañana. Lo que ella no sabía era que yo estaba a punto de desatar una tormenta que destrozaría su mundo. Antes de contarles exactamente cómo llegó su orden de desalojo a 2 de sus casas, déjenme saber en los comentarios desde dónde nos están viendo. Y por favor denle me gusta y suscríbanse, si creen que las traiciones más profundas a menudo provienen de los más cercanos a nosotros. El sonido del océano, un ritmo suave que había calmado a mi esposa Lucía durante 30 años, ahora se sentía como un tambor contando mis últimas horas en esta casa. Me senté en el gran sillón de cuero que ella había elegido. Sus cojines desgastados aún conservaban el leve aroma de su perfume. Solo habían pasado 6 meses desde que la perdí, y el silencio en nuestro hogar era un peso físico presionando mi pecho. Ese silencio se rompió cuando la puerta principal se abrió sin llamar. Mi hija Valeria entró con paso firme, todo ángulos afilados y ropa costosa. Tenía 42 años, pero se comportaba con la impaciencia y el derecho de una adolescente. Detrás de ella, su esposo Tomás la seguía como una sombra, con una mirada engreída pegada en su rostro. No ofrecieron un saludo. Ningún «¿Cómo estás, papá?». Se movieron por la sala como si fueran tasadores, sus ojos catalogando cada pintura, cada mueble. Valeria se detuvo frente a mí, su sombra cayendo sobre mí. Dejó caer una carpeta gruesa sobre la mesa de centro de roble pulido. El sonido resonó en la habitación tranquila. Papá dijo, su voz desprovista de cualquier calidez: «Necesito que firmes esto». Miré los documentos. A través de la cubierta de plástico pude leer las letras en negrita: transferencia de escritura. Mi mirada volvió a su rostro buscando un rastro de la hija que crié, la niña, que solía quedarse dormida en mis brazos. No encontré nada. «¿Qué es esto, Valeria?», pregunté con la voz ronca. «Es la casa», declaró como si le explicara algo a un niño. «Necesitamos que nos transfieras la casa de la playa. Mamá se ha ido. No necesitas todo este espacio». Las palabras quedaron en el aire, frías y afiladas. Mi mente luchaba por procesarlo. Ella no estaba pidiendo, estaba exigiendo. Tomás, siempre el buitre de apoyo, intervino. «Tiene sentido práctico, Antonio. Piensa en el mantenimiento. Este es un hogar para una familia joven. Mi hogar. Este era mi hogar. El hogar de Lucía. Cada rincón guardaba un recuerdo, cada ventana enmarcaba un momento de nuestra vida juntos. Sentí un temblor en mi mano cuando alcancé la carpeta, pero no la abrí. Solo la miré a ella, mi única hija. «No». Dije la palabra apenas en un susurro. «No puedo hacer eso». El rostro de Valeria se endureció, el último rastro de suavidad familiar desapareciendo por completo. «Esto no es una discusión», espetó. «Tomás y yo tenemos planes para esta propiedad. Grandes planes. Te estás interponiendo en nuestro futuro». «¿Su futuro?». Mientras hablaba, sus rasgos parecieron desenfocarse por un momento. Las líneas duras de su rostro se disolvieron y de repente la vi como una niña de 7 años. La llevaba sobre mis hombros, justo en la franja de arena fuera de estas ventanas. Su risa era llevada por el viento salado, mientras señalaba un ave playera, su pequeña mano enredada en mi cabello. «Más alto, papi, más alto». Había chillado, llena de alegría pura y sin complicaciones. El recuerdo era tan vívido, tan real, que se sentía como un cuchillo retorciéndose en mi corazón. ¿A dónde se fue esa niña? ¿Cuándo fue reemplazada su risa por esta codicia fría y calculadora? La visión se desvaneció, y me quedé mirando a la extraña frente a mí, una extraña que compartía su rostro. «Valeria, por favor». Lo intenté de nuevo, mi voz quebrándose.
Este era nuestro hogar. Tu madre amaba este lugar más que a cualquier otro en la tierra. Madre está muerta, dijo cada palabra como un dardo perfectamente dirigido. Tenemos que ser prácticos ahora. El duelo no va a pagar las facturas. Fue entonces cuando Tomás dio un paso adelante, poniendo una mano en mi hombro en un gesto que pretendía parecer reconfortante, pero se sentía como una restricción. Antonio, no hagas esto más difícil de lo que tiene que ser, dijo con su voz suave como el aceite. Solo estamos tratando de ayudarte a arreglar tus asuntos y disfrutar de tu jubilación. Déjanos quitarte esta carga de encima. La condescendencia en su tono era sofocante. Me veían como una reliquia, un obstáculo, un problema que debía ser gestionado. Mi silencio pareció enfurecer a Valeria más que cualquier argumento. Su paciencia, siempre una reserva poco profunda, se evaporó por completo. Dio un paso más cerca, su cuerpo tenso por la ira, y apuntó con un dedo hacia mi cara. Su voz bajó a un siseo amenazante. «Escúchame», dijo, y por primera vez vi la verdadera profundidad de su determinación. «No te estoy preguntando, te estoy diciendo. Tienes 15 horas. Sal de esta casa antes de las 9 de la mañana de mañana. Si todavía estás aquí, si esos papeles no están firmados, mi abogado presentará una petición ante el tribunal para que te declaren mentalmente incompetente para manejar tus propios asuntos». Ahí estaba la traición final. No se trataba solo de la casa, se trataba de todo. Mi vida, mi legado, mi libertad. Ella me despojaría de mi propia mente ante los ojos de la ley si tuviera que hacerlo. No solo querían la propiedad, querían borrarme. Miré de su cara a la de Tomás y vi la misma ambición fría. Habían planeado esto, habían esperado a que mi esposa muriera, esperado a que mi duelo se asentara, y luego vinieron a repartirse lo que quedaba de mi vida. Y en ese momento, mientras miraba a los ojos de mi propia hija la tristeza que me había paralizado durante 6 meses, comenzó a consumirse reemplazada por otra cosa, una claridad fría y dura. La pelea no había terminado. Apenas había comenzado. Miré a Valeria dejando que todo el peso de su amenaza se asentara sobre mí. Dejé caer mis hombros. Me pasé una mano por la cara imitando el agotamiento que esperaban ver. Un anciano roto. Ese era el papel que tenía que interpretar. Asentí lenta y derrotadamente. «Está bien». Susurré la palabra con sabor a ceniza en mi boca. «Está bien, Valeria. Empacaré algunas cosas». Una sonrisa triunfante se extendió por su rostro, reflejada por la satisfacción engreída en el de Tomás. Habían ganado. Era así de simple. Intercambiaron una mirada, una confirmación silenciosa y fea de su victoria. Valeria me dio una palmadita en el brazo con una falta de sinceridad impactante. «Es lo mejor, papá. Ya verás». Se dieron la vuelta y salieron no hacia la puerta principal, sino hacia el patio trasero que daba al océano. El sonido de la puerta corrediza de vidrio abriéndose y cerrándose fue el disparo de salida para el resto de mi vida. Iban a salir a celebrar, a brindar por su conquista en la misma terraza donde Lucía y yo habíamos compartido innumerables atardeceres. Me quedé sentado un momento escuchando el sonido de su charla alegre e indistinta que llegaba desde afuera. No me moví, no comencé a empacar. En cambio, mi mano fue al costado del sillón de cuero. Escondido profundamente en la costura, había un botón pequeño casi invisible. Lo presioné. Un pequeño LED verde en el receptor estéreo cercano parpadeó una vez, y luego se oscureció. El sistema estaba activo. Hace años, cuando construimos esta casa por primera vez, hice instalar un sistema de sonido de última generación. Era mi pasatiempo, mi pequeño capricho. Lucía solía bromear diciendo que probablemente podría escuchar estornudar a una gaviota a 1 milla de distancia. El sistema incluía micrófonos discretos de alta fidelidad colocados alrededor del exterior de la casa supuestamente por seguridad, pero también eran perfectos para escuchar. Alcancé el control remoto en la mesa y seleccioné la zona del patio. Puse el volumen bajo lo suficiente para escuchar, y luego me recosté. Cerré los ojos y escuché a mi hija enterrarme. El sonido de los vasos chocando llegó a través de los altavoces nítido y claro.
Por nosotros retumbó la voz de Tomás llena de falsa valentía y por un futuro muy, muy rentable. Por obtener lo que merecemos, respondió Valeria su voz aguda de alegría. Hubo una pausa y pude imaginarla tomando un largo sorbo de vino. No puedo creer lo fácil que fue. Se dobló como un traje barato. Te lo dije, dijo Tomás, el duelo es la herramienta definitiva. Está tan perdido en el pasado que ni siquiera puede ver lo que tiene justo enfrente. Esa pequeña amenaza sobre declararlo incompetente fue una genialidad, aunque lo diga yo mismo. Mi estómago se tensó. Una genialidad. Estaba orgulloso de amenazar con destruir mi mente. Valeria se rió un sonido que era discordantemente feo. No tiene idea, ¿verdad? Piensa que esto se trata solo de una casa de 15 millones de dólares. Escuché el sonido de una silla reclinable crujiendo mientras se acomodaba. Esta es solo la llave, Tomás. Esta casa es la prueba que necesitamos. Una vez que la tengamos, vamos al juez y decimos, mira, nuestro pobre padre en duelo acaba de regalar su activo más valioso. Claramente no está en su sano juicio. Obtenemos la tutela y obtenemos todo. Todo. La palabra resonó en la sala silenciosa. Sentí un pavor frío subir por mi columna. Esto era peor de lo que imaginaba. Este era un plan calculado y metódico para despojarme de hasta la última cosa que había pasado toda una vida construyendo. Él solo piensa que tiene unos pocos millones guardados en sus cuentas de jubilación. Tomás continuó bajando la voz a un susurro conspirador. No tiene idea de que contratamos a ese investigador privado. No sabe. Sabemos sobre las cuentas en el extranjero, la colección de arte que tiene en depósito, las propiedades comerciales registradas bajo corporaciones fantasma. El viejo está sentado sobre un imperio de 65 millones de dólares y está demasiado ocupado llorando sobre fotografías viejas para siquiera notarlo. Mi sangre se heló. Me habían investigado. Habían desgarrado mi vida privada buscando activos para saquear. La pura audacia de ello, la violación era impresionante. Honestamente, dijo Valeria, y sus siguientes palabras fueron las que rompieron algo profundo dentro de mí, algo que nunca supe que podía romperse. La muerte de mamá fue en realidad un buen momento. Si ella estuviera aquí, nunca permitiría que esto sucediera. Ella siempre fue la fuerte. Papá solo era el proveedor. El sonido del océano pareció desvanecerse. El mundo se redujo a su voz goteando una crueldad casual que era casi inhumana. Buen momento. La pérdida de su madre, la muerte de mi esposa de 45 años, fue un buen momento. Mi mente volvió al hospital. El olor estéril, el pitido constante de las máquinas. Valeria había estado allí sosteniendo la mano de Lucía con lágrimas corriendo por su rostro. Había interpretado perfectamente el papel de la hija devota. No sé qué haré sin ti, mamá, había sollozado. No te preocupes por papá, nos encargaremos de él por ti. Todo fue una actuación, una mentira grotesca y magistral. Tendremos que vender el arte primero, decía Tomás ahora, devolviéndome al presente. Es el activo más líquido. Entonces podemos empezar a apalancar las propiedades. Estaremos arreglados de por vida, ¿vale? No más responder ante nadie. Tendremos la vida que siempre hemos soñado. ¿Y él?, preguntó Valeria. ¿Qué hacemos con él una vez que tengamos el control? Contuve la respiración esperando la respuesta. Le buscamos una instalación agradable y tranquila, dijo Tomás suavemente. Un lugar cómodo fuera del estado. Puede vivir sus años dorados en paz y no tendremos que preocuparnos de que interfiera. Me iban a encerrar. Iban a encerrarme y tirar la llave todo, mientras gastaban el dinero por el que Lucía y yo habíamos trabajado toda nuestra vida. El dinero que habíamos ahorrado no para nosotros, sino para crear un legado, una base para nuestra familia, para Valeria, para sus hijos. Sentí un dolor agudo y repentino en mi pecho, un duelo tan profundo que era casi físico. Ya no era solo por Lucía, era por mi hija. La hija que había perdido no por la muerte, sino por algo mucho más feo. La codicia. Miré hacia la repisa de la chimenea a la foto enmarcada en plata de Lucía. Fue tomada en nuestro 40º aniversario justo aquí en esta habitación.
Ella sonreía, sus ojos llenos de una luz que podía calentar el corazón más frío. Estábamos parados en la terraza, el atardecer pintando el cielo en tonos de naranja y púrpura detrás de nosotros. Recordé lo que me había dicho solo unos meses antes de fallecer, su voz débil, pero su espíritu tan fuerte como siempre. Estábamos discutiendo nuestros testamentos, nuestro legado. Antonio me había dicho tomando mi mano: «Tienes el corazón más bondadoso de cualquier hombre que he conocido, pero no dejes que tu bondad se confunda con debilidad. Prométeme que siempre protegerás lo que hemos construido. No solo el dinero, nuestros valores, nuestro nombre. No dejes que nadie lo manche». Se lo había prometido y en mi dolor casi lo había olvidado. Presioné otro botón en el control remoto y un suave clic salió de los altavoces cuando se cortó la transmisión de audio. No necesitaba escuchar más. Había escuchado todo lo que necesitaba. La tristeza en mi corazón no desapareció, pero retrocedió dando paso a algo nuevo. Un sentimiento que no había sentido en mucho tiempo. Era una resolución fría, tranquila y absoluta. El anciano cansado y afligido que veían era un fantasma. Habían confundido mi dolor con sumisión. Habían confundido mi silencio con rendición. Estaban a punto de descubrir cuán equivocados estaban. Me puse de pie, mis articulaciones crujiendo en protesta, pero me sentí más fuerte de lo que me había sentido en Moisés. Caminé hacia la gran pintura de la costa que colgaba sobre el sofá. Había sido una de las favoritas de Lucía. La levanté de la pared revelando una caja fuerte, oculta. Ingresé la combinación y abrí la pesada puerta de acero. Adentro no había efectivo ni joyas. Solo había un teléfono satelital y un solo maletín de cuero muy desgastado. Coloqué el maletín sobre la mesa de centro donde todavía yacía el ultimátum de Valeria. No comencé a empacar mi ropa ni mis pertenencias personales. No las necesitaba. Lo que necesitaba estaba en este maletín. El Antonio que conocían, el padre tranquilo y jubilado, estaba a punto de desaparecer. Y el hombre que había construido un imperio de $65 millones, desde la nada estaba a punto de despertar. Mi promesa a Lucía resonó en mi mente. Protegería lo que construimos. Y comenzaría derribando todo lo que mi hija pensaba que tenía. Dejé la pintura apoyada contra la pared. El cuadrado oscuro y vacío de la caja fuerte como una herida hueca en su lugar. Caminé por la casa una última vez, mis pasos resonando en el silencio. No miré las fotos en la repisa. No miré la silla donde solía sentarse Lucía. Había terminado con los fantasmas. Estaba aquí para crearlos. Con el viejo maletín de cuero en mi mano salí por la puerta principal. Y no miré atrás. El aire salado que siempre se había sentido como hogar, ahora se sentía como un país extranjero, que dejaba para siempre. Había un sedán negro simple esperando al final del camino de entrada, un auto que Valeria y Tomás nunca habrían mirado 2 veces. Era anónimo, poderoso y eficiente, justo como yo. El conductor, un hombre con un traje sencillo, salió y me abrió la puerta trasera sin decir una palabra. Sabía que no debía hacer preguntas. El viaje desde la costa bañada por el sol hasta los cañones de acero y vidrio del centro de la ciudad fue un viaje de una vida a otra. Vi los colores pastel de las casas de playa dar paso a las luces brillantes y duras de la ciudad. Los reflejos se deslizaban por mi cara en la ventana y en ellos vi el rostro de un hombre que había mantenido oculto durante décadas. No un jubilado amable. El ascensor requería una tarjeta de acceso y un escaneo de huella digital. Se abrió directamente en mi destino. No era un hogar. No había un sofá cómodo ni fotos familiares. Era un centro de mando. El espacio. Era un vasto ático de planta abierta rodeado en 3 lados por ventanas de piso a techo, que ofrecían una vista divina de la ciudad en expansión abajo. El único mueble era un escritorio masivo hecho de madera oscura y cromo, una silla ergonómica y una larga mesa de conferencias. Las paredes estaban dominadas por un banco de pantallas actualmente oscuras que zumbaban con energía latente. Este era el lugar donde Antonio el mito se convertía
en Antonio el hombre. Esta era la sala de máquinas de mi imperio. Puse el maletín sobre el escritorio y lo abrí. Adentro no había documentos sino un conjunto de discos duros y llaves de seguridad encriptadas. Conecté uno en la terminal principal del escritorio. Las pantallas cobraron vida mostrando una cascada de números, cotizaciones de bolsa, canales de comunicación seguros y mapas inmobiliarios globales. Levanté el teléfono satelital de su base. Solo tenía un número preprogramado. Presioné el botón de llamar y esperé. Contestaron al primer timbre. Me preguntaba cuándo llamarías, dijo una voz tranquila y familiar. José, dije. Es hora. Hubo una breve pausa al otro lado de la línea. ¿Qué tan malo es Antonio José? Había sido mi abogado, mi administrador de activos y mi confidente más cercano durante 30 años. Era la única otra persona viva que conocía el alcance total de mi riqueza y la vida sencilla y tranquila que había elegido vivir. Él fue el arquitecto de las estructuras corporativas y fideicomisos que mantenían mi imperio oculto a plena vista. «Es tan malo como siempre temimos que pudiera ser», respondí con voz plana. «Activa el protocolo del atardecer». Escuché el suave tecleo de un teclado. «Entendido», dijo José, su tono cambiando de amistoso a puramente profesional. «El protocolo está activo. Todos los activos no esenciales están siendo liquidados y convertidos. Todas las comunicaciones ahora son solo por canales encriptados». «¿Cuál es el objetivo principal? Justicia», dije simplemente. «Y una promesa que necesito cumplir». Pasé los siguientes 10 minutos relatando la conversación que había escuchado. Le conté sobre la demanda, la amenaza, el plan para declararme incompetente. Le conté sobre las palabras escalofriantes de Valeria con respecto a la muerte de su madre. José escuchó sin interrupción. Cuando terminé, el silencio en la línea era pesado. «Lamento sinceramente escuchar eso», Antonio dijo, finalmente su voz llena de tristeza genuina. «Siempre esperé que su carácter estuviera a la altura de la ocasión. Parece que se ha hundido hasta el fondo en su lugar». «La esperanza es un lujo que ya no puedo permitirme», dije. «Durante 30 años tú y yo hemos gestionado esta cartera en las sombras. Construimos todo en silencio. Vivimos humildemente. Lucía y yo tomamos una decisión. Queríamos que Valeria creciera sin el veneno del derecho adquirido. Queríamos que encontrara su propio camino para construir su propia vida, para aprender que el valor de una persona se mide por su carácter, no por su cuenta bancaria. Mantuvimos la verdad completa de nuestra riqueza en secreto, para protegerla de lo mismo en lo que ahora se ha convertido. Miré por la ventana a la ciudad en expansión abajo, un universo de 1.000.000 de luces diminutas. Fallamos, José. La hija que intentamos proteger se ha ido. En su lugar hay una depredadora que ve mi dolor como una oportunidad de negocio. Ella me investigó. Tiene un número en su cabeza, $65 millones, y está dispuesta a destruirme para conseguirlo. Así que vamos a usar ese imperio que codicia para darle una lección final. «Estoy a tu disposición», dijo José, su voz ahora fría como el acero. «¿Cuál es el primer movimiento?» «El primer movimiento es tierra quemada», respondí. «Primero la casa de la playa». «Es una de tus propiedades individuales más valiosas», notó José. «Venderla con poca antelación a través de canales normales será difícil sin levantar sospechas y tomaría meses. Es por eso que no estamos usando canales normales», instruí mi voz, sin dejar lugar a debate. «¿Recuerdas ese fondo de hospitalidad internacional con sede en Singapur? El que estaba tan desesperado por adquirir la propiedad de Beverly Hills hace 2 años», vívidamente dijo José. «Compran propiedades trofeo en efectivo, sin hacer preguntas para estacionar su dinero. No les importan las fluctuaciones del mercado. Les importa la velocidad y el prestigio». «Exactamente. Llama a su representante. Dile que la propiedad de la playa está disponible para una venta privada única. El precio es de $14 millones, no 15-14. El trato debe cerrarse con el dinero en nuestra cuenta suiza antes de las 9 a.m. hora de Los Ángeles. El descuento de $1 millón
es por su velocidad y su discreción. Podía escuchar a José escribiendo furiosamente en su teclado. Un trato en efectivo de $14 millones en menos de 12 horas. Es agresivo, Antonio. Pero para ellos, es una ganga que no podrán resistir. Verán el descuento como una señal de un vendedor motivado y no mirarán demasiado de cerca. Haré que se redacten los documentos digitales de inmediato. La transferencia se puede hacer electrónicamente en el momento en que se verifiquen sus fondos. Considéralo hecho. ¿Qué sigue? Esta era la parte que hacía que me doliera el corazón. Este era el movimiento que cortaría el último hilo entre mi hija y yo. La propiedad en las lomas, dije con voz baja, en la que viven Valeria y Tomás. Tengo el archivo justo aquí, dijo José. 2,5 acres, 6,000 pies cuadrados. Una casa hermosa. Una casa que creen que les di como regalo de bodas, aclaré. Recuérdame la estructura legal de propiedad, José. Simple e inquebrantable. Respondió con su voz la definición misma de confianza profesional. La propiedad nunca se les escrituró. Es propiedad libre y clara del fideicomiso familiar. Tú, Antonio, eres el único fundador y fiduciario. Valeria figura como beneficiaria con privilegios residenciales, pero tiene 0 derechos de propiedad. Los documentos del fideicomiso te dan a ti como fiduciario autoridad absoluta y exclusiva para revocar esos privilegios por cualquier motivo. Bien dije. La palabra se sintió como un trozo de hielo en mi garganta. Quiero que redactes un aviso formal de terminación de residencia efectivo de inmediato. Cita la cláusula en el acuerdo de fideicomiso que pertenece a los beneficiarios que actúan de una manera perjudicial para los intereses y la intención del fiduciario. Creo que podemos decir con seguridad que sus acciones actuales califican. Sin duda, confirmó José. Es legalmente inatacable. ¿Cuándo quieres que se entregue? Mañana por la mañana, dije. Quiero que sea entregado por un notificador judicial. Quiero que sea oficial. Y quiero que esté programado para llegar precisamente 30 minutos después de que los nuevos propietarios tomen posesión de la casa de la playa. Quiero que pierda todo a la vez. Hubo un silencio profundo y pesado en el ático después de que terminó la llamada de José. El clic del teclado, el zumbido de los servidores, todo se desvaneció en el fondo. Todas las piezas estaban en movimiento. Los misiles financieros habían sido lanzados. Sus trayectorias fijadas, su impacto inevitable. Pero había un último detalle físico que arreglar. El elemento humano. Levanté el teléfono satelital una última vez. Esta llamada fue a un número que había usado durante años, para situaciones que requerían una presencia tranquila, firme y legalmente sólida. El jefe de la firma de seguridad, un hombre llamado Marcos, que una vez había sido agente federal, respondió de inmediato. Nunca usaba mi nombre real. Señor Sterling, dijo con su voz en un retumbar bajo y profesional. ¿Cómo podemos servirle? Marcos, respondí, mi tono tan nivelado como el suyo. Necesito un equipo de 2 hombres, los mejores discretos profesionales a apariencia impecable. Los necesito en el 24 de Playa Dorada mañana por la mañana. Escuché el leve sonido de un bolígrafo rasgando papel. Continúe. Su trabajo es escoltar al representante del nuevo propietario a la propiedad y asegurar una transferencia pacífica de posesión. Los ocupantes actuales pueden resistirse. No quiero altercados físicos. Su presencia debe ser disuasoria, no una amenaza. Están allí para representar la finalidad de la situación. Se coordinarán con la policía local si es necesario, pero solo como último recurso. Entendido, dijo Marcos. ¿A qué hora miré el reloj atómico en una de las pantallas? Avanzaba con una precisión implacable. Deben llegar precisamente a las 9:01 a.m. Ni un minuto antes, ni un minuto después. 9:01 a.m. El equipo estará allí, confirmó. Algo más. Eso es todo, dije. Facture a la cuenta habitual. Desconecté la llamada y coloqué el teléfono de nuevo en su base. Estaba hecho. Cada engranaje de la máquina,
ahora estaba girando. Cada ficha de dominó había sido empujada. Todo lo que tenía que hacer ahora era esperar el amanecer. Caminé hacia la gran ventana y miré hacia abajo, a las luces de la ciudad, un tapiz brillante de 1.000.000 de vidas, 1.000.000 de historias, 1.000.000 de desamores. Mi propia historia se sentía pequeña y sin embargo monumental al mismo tiempo. La obra no había terminado. Mi papel como el anciano débil y afligido había terminado, sí, pero un nuevo acto estaba a punto de comenzar, el acto final. No sentí satisfacción ni emoción de victoria, solo el dolor sombrío y hueco de un cirujano que ha tenido que amputar una extremidad para salvar el cuerpo. Tuve que cortar a mi propia hija de mi vida para proteger los mismos valores que su madre y yo habíamos tratado de inculcarle. Pensé en Valeria durmiendo profundamente en la casa de las lomas, que creía que era suya, soñando con la casa de la playa que estaba tan segura de que ya había conquistado. Soñaba con un futuro construido sobre una base de mentiras y traición. No tenía idea de que el suelo debajo de ella estaba a punto de desmoronarse en polvo. No tenía idea de que el padre al que había descartado como un fantasma estaba a punto de mostrarle cómo se veía una verdadera aparición. La noche era profunda, pero la mañana llegaba, y con ella el ajuste de cuentas. El sol salió sobre el Pacífico pintando el cielo en tonos suaves de rosa y oro. Era una mañana hermosa en la costa. Dentro de la casa de la playa, Valeria se despertó no con el sonido de una alarma, sino con el suave y rítmico romper de las olas. Se estiró lánguidamente en la cama principal, una cama que ahora consideraba suya, y una amplia sonrisa de satisfacción se extendió por su rostro. La victoria nunca se había sentido tan bien. Encontró a Tomás en la cocina ya bebiendo un espresso y mirando la vasta extensión azul del océano. Llevaba una bata de seda, parado allí como si hubiera nacido para esta vida de lujo casual. Se giró cuando ella entró y levantó su taza en un brindis. «Buenos días, mi reina», dijo su voz rebosante de satisfacción engreída. «¿Cómo se siente despertar en tu reino de 15 millones de dólares?» «Se siente...» «Correcto», dijo Valeria sirviéndose un café. «Se siente como si las cosas finalmente fueran como se supone que deben ser». Pasaron la siguiente hora caminando por la casa, sus voces resonando en las habitaciones de techos altos, sus palabras una profanación de cada recuerdo que Lucía y yo habíamos construido allí. Tocaron cada superficie, tasaron cada vista, su conversación un inventario codicioso de su nuevo premio. «Toda esta ala tiene que ser rehecha», anunció Valeria mientras estaban en el pasillo que conducía a mi estudio. «Es tan anticuada». Tomás sacó su teléfono y lo puso en altavoz. «Llamemos al arquitecto ahora. No tiene sentido esperar». Un momento después respondió una voz alegre. «Diseños Alejandro Reed». «Alejandro es...». Tomás dijo con grandiosidad. «Estamos en la propiedad de la playa, estamos listos para avanzar. La fase 1 es el ala oeste. Te estoy enviando los planos ahora». Valeria se inclinó hacia el teléfono. Alejandro cariño arrulló. «El estudio, la pequeña habitación que usaba mi padre, la quiero fuera completamente destripada. Estamos pensando en un gimnasio en casa, espejos de piso a techo, pelotón, todo el paquete». Podía imaginar la habitación de la que hablaban. Era donde guardaba mis libros, mis mapas. El barco en una botella que había construido cuando Valeria era una niña pequeña. Era mi santuario. Para ella era solo espacio desperdiciado. «Y el arte en la sala principal», agregó Tomás, su voz goteando desdén. «Todo es tan monótono. Reemplazaremos todo. Queremos algo moderno, algo con un poco de filo». Estaba hablando de la colección de Lucía. Ella, Teisa, había pasado años seleccionando cuidadosamente cada pintura, cada una, contando una historia, cada una un pedazo de su alma. Estaban hablando de borrarla pieza por pieza. «Ah, y los muebles en el patio». Valeria intervino con una risa. «Parece algo que usaría mi abuela. Quémenlo todo». Eran los señores de la mansión, rediseñando su castillo completamente ajenos al hecho de que su reino estaba construido sobre arena y la marea estaba subiendo más rápido de lo que posiblemente podrían imaginar.
Mientras planeaban sus renovaciones, yo observaba el mismo amanecer desde un ángulo diferente, desde mi centro de mando en el ático. El sol no era un orbe dorado suave, sino una luz blanca y aguda brillando en las miles de ventanas de los rascacielos del centro. No había dormido. El sueño era un lujo para los hombres en paz, y yo era un hombre en guerra. Estaba bebiendo un simple café negro, observando los números e informes desplazarse por mis pantallas. No había celebración aquí, ni regodeo. Solo había el zumbido tranquilo y eficiente de un plan desarrollándose exactamente como fue diseñado. Cada número, cada transacción, cada maniobra legal, era un testimonio silencioso de una vida que nunca supieron que tenía. Veían a un padre. Deberían haber visto a un cazador. Mi teléfono zumbó con una sola vibración discreta en la superficie pulida del escritorio. Era José. «Buenos días, Antonio», dijo. Su voz era todo negocios, el sonido de un hombre que tampoco había dormido. La primera ficha de dominó ha caído. La transferencia bancaria del Fondo de Singapur fue recibida y verificada hace 20 minutos. La transferencia de título digital está completa. A las 8:15 CMM, hora estándar del Pacífico, ya no eres el propietario del 24 de Playa Dorada. Sentí una extraña punzada, un momento de pérdida por el hogar que había amado, pero fue rápidamente reemplazado por una resolución fría. «Excelente», dije, mi voz firme. «Y el representante del nuevo propietario está a tiempo. Su auto está actualmente a 10 minutos de la propiedad. Llegará con su equipo de seguridad precisamente como se planeó», confirmó José. Su eficiencia era un consuelo, un recordatorio de que no estaba solo en esto. La fase 2 también está en movimiento. El notificador judicial ha confirmado la recepción de los documentos para la propiedad de Las Lomas. Está en camino. Su hora estimada de llegada es aproximadamente a las 9:30 am. Está bajo instrucciones de esperar tu señal antes de acercarse a la residencia. «Dile que espere», dije. «Todo procede según lo planeado». Como un reloj, estuvo de acuerdo José. Hizo una pausa. «¿Estás bien, Antonio?» «Lo estaré», dije. «Manténme informado». Terminé la llamada y miré el reloj en la pantalla. 8:45 am. La cuenta regresiva había comenzado. Me puse de pie y caminé hacia la ventana, la taza de café caliente en mis manos. Abajo la ciudad estaba completamente despierta, un río de tráfico fluyendo a través de venas de concreto. Para ellos era solo otra mañana. No tenían ni idea de la guerra silenciosa que se libraba desde una torre de vidrio, muy por encima de sus cabezas. Una guerra por un legado, una guerra contra una codicia tan profunda que había consumido a mi propia hija. Ella pensaba que yo estaba en un motel barato. Pensaba que estaba derrotado. En realidad nunca había estado más en control. De vuelta en la playa, Valeria y Tomás habían terminado su llamada con el arquitecto. Estaban mareados, borrachos de su propio poder percibido. Se reían de cómo debía verse mi cara cuando me fui, un viejo roto arrastrándose con una sola maleta. Probablemente esté en algún motel triste y pequeño. Ahora mismo, se burló Tomás, desplazándose por su teléfono, mientras se sentaba en la terraza llorando sobre un tazón de cereales rancios. «Se lo merece», dijo Valeria sorbiendo su café. «Debería haber firmado los papeles ayer y ahorrarse el drama». Tomás de repente dejó de desplazarse. Entrecerró los ojos ante su pantalla, su expresión engreída, vacilando por primera vez esa mañana. Se sentó un poco más erguido. «Eso es raro», dijo su voz entrelazada con confusión. «¿Qué cosa?», preguntó Valeria, molesta por la interrupción de su celebración de victoria. «Acabo de recibir un correo electrónico», dijo, girando el teléfono para que ella pudiera ver. «Es una alerta automatizada de la aplicación de bienes raíces. Dice que el estado de esta casa 24 de Playa Dorada acaba de actualizarse». Valeria se inclinó, un destello de irritación en su rostro. Leyó las letras en negrita en voz alta, su voz goteando incredulidad. «Estado vendido». Ella miró fijamente la palabra por un momento. Luego echó la cabeza hacia atrás y se rió con un sonido frágil y despectivo que era lo suficientemente agudo como para cortar vidrio. «Ay, por favor», se burló agitando una mano como para apartar físicamente la idea.
Es un error del sistema. Esos sitios inmobiliarios siempre están equivocados. Probablemente tienen la dirección incorrecta. Supongo, dijo Tomás, aunque una pizca de incertidumbre se había deslizado en su voz. O tal vez tu papá está tratando de jugar algún tipo de juego mental estúpido, tratando de asustarnos para que pensemos que ha hecho algo. Valeria puso los ojos en blanco, la imagen misma de la condescendencia. Mi padre no tiene las agallas ni el cerebro para jugar juegos mentales. Es un hombre triste y débil. Él perdió. Nosotros ganamos. Fin de la historia. Deja de preocuparte y disfruta de nuestro nuevo hogar. Se recostó en su silla y cerró los ojos volviendo su rostro al cálido sol de la mañana. Tomás se encogió de hombros, su duda momentáneamente calmada por su certeza absoluta. Dejó su teléfono. Estaban tan seguros de su victoria, tan cegados por su propia arrogancia, que no podían ver la verdad incluso cuando se les entregaba directamente. Descartaron el disparo de advertencia como una luciérnaga en la noche. Valeria miró el costoso reloj en su muñeca. Son las 8:59, dijo con una sonrisa cruel jugando en sus labios. 1 minuto hasta que su plazo termine oficialmente. Llamémoslo. Quiero escuchar cómo suena cuando un vagabundo contesta el teléfono. Levantó su teléfono, su pulgar flotando sobre el contacto de papá lista, para marcar lista para entregar su insulto final de regodeo. No tenía idea de que su propio plazo ya había pasado. No tenía idea de que la llamada telefónica que estaba a punto de llegar no sería de ella, sino para ella. El reloj acababa de marcar las 9, y la campana estaba a punto de doblar. Las 9 en punto. El segundero del costoso reloj en la muñeca de Valeria pasó las 12. Una sonrisa triunfante y cruel se extendió por su rostro. Su padre era oficialmente un intruso. Era oficialmente un vagabundo. Levantó su teléfono, su pulgar flotando sobre el contacto etiquetado papá lista para marcar lista para girar el cuchillo. Me pregunto cómo suena, le dijo a Tomás, su voz mareada de malicia, cuando un vagabundo contesta el teléfono. Pero antes de que su pulgar pudiera presionar la pantalla, un sonido cortó el aire. Un timbre de puerta nítido, limpio e imposiblemente fuerte. Resonó a través de la casa, una interrupción no deseada en su momento de victoria. La sonrisa de Valeria vaciló. Le lanzó a Tomás una mirada molesta. ¿Quién podría ser? Se supone que el arquitecto no llegará hasta dentro de 1 hora. Tomás se encogió de hombros, pareciendo igual de irritado. Probablemente una entrega. Solo ignóralo. Pero el timbre sonó de nuevo, más insistente esta vez. Un doble anillo firme que no podía ser ignorado. Con un suspiro frustrado, Valeria caminó hacia la enorme puerta principal y la abrió de un tirón, un afilado. ¿Qué quieres?, ya formándose en sus labios. Las palabras murieron en su garganta. De pie en su puerta no había un conductor de reparto. Era un hombre con un traje gris oscuro perfectamente hecho a la medida. Estaba en sus últimos 50 años, con cabello plateado y una expresión tranquila y educada que parecía completamente inquebrantable. Sostenía un portafolio de cuero en una mano, y flanqueándolo, parados justo detrás a cada lado, había 2 hombres muy grandes. También estaban de traje, pero sus físicos hablaban de algo más que reuniones de junta directiva. Eran impasibles sus ojos ocultos. Detrás de gafas de sol oscuras su presencia un muro de autoridad silencioso e inamovible. Valeria parpadeó, su mente luchando por procesar la escena. ¿Puedo ayudarle?, preguntó con voz perdiendo algo de su confianza anterior. «Buenos días», dijo el hombre en el centro, su voz tan suave y pulida como la entrada de mármol. Ofreció una pequeña sonrisa profesional. «Mi nombre es señor Herrera. Soy un representante de los nuevos propietarios legales de esta propiedad. Creo que usted es Valeria». Las palabras no parecían tener sentido. «Nuevos propietarios». Propiedad. Valeria solo lo miró fijamente. ¿Qué debe haber algún error? Esta es la casa de mi padre. Quiero decir, es mi casa. No hay ningún error, dijo el señor. Herrera, su sonrisa educada, nunca vaciló. Abrió su portafolio y sacó un conjunto de documentos, la página superior, una escritura de concesión ejecutada legalmente.
La venta se finalizó a las 8:15 de esta mañana. Como dije, esta propiedad ahora pertenece a mis clientes. Tomás había llegado detrás de Valeria, atraído por la extraña conversación. ¿Qué es esta tontería?, exigió tratando de sonar autoritario. Esta es una residencia privada. Necesita irse ahora. La mirada del señor Herrera se desplazó hacia Tomás, sus ojos tranquilos y evaluadores. ¿Y ustedes? Soy Tomás, su esposo, fanfarroneó. Y esta es nuestra casa. Esto es algún tipo de estafa. Puedo asegurarle, señor, que esto no es una estafa, dijo el señor Herrera. Extendió los documentos. Esta es la escritura de venta presentada y registrada legalmente. Y esto, dijo produciendo otro documento, es un aviso formal para desalojar. Según los términos de la venta que no incluían la ocupación, tienen 24 horas para retirar todas las pertenencias personales de las instalaciones. Después de ese tiempo se cambiarán las cerraduras y cualquier artículo restante será desechado. El mundo pareció inclinarse. Valeria le arrebató los papeles de la mano, sus ojos escaneando el texto, su cerebro negándose a aceptar lo que estaba leyendo. Precio de venta, 14,000 bolas. Vendedor, Antonio. Comprador, una corporación numerada con sede en Singapur. Todo estaba allí. Oficial legal imposible. No chilló ella, el sonido desgarrándose de su garganta. No, esto es una mentira. Es una falsificación. Mi padre nunca haría esto. Él no puede hacer esto. Se volvió hacia los dos guardias silenciosos. Fuera de mi propiedad. Están invadiendo. Los guardias ni siquiera se inmutaron. El señor Herrera simplemente asintió. Entendemos que esto es inesperado. Mis asociados están aquí simplemente para asegurar una transición pacífica. Permanecerán fuera de la propiedad hasta que estén listos para partir. El pánico puro y absoluto comenzó a instalarse. Esto no era una broma. Esto no era un error. Esto era real. Su mente corrió buscando una explicación y aterrizó en la única que podía captar. Su padre. Él de alguna manera había hecho esto. En una furia ciega sacó su teléfono, sus manos temblando tanto que apenas podía presionar la pantalla. Encontró el contacto y presionó llamar. El teléfono fue contestado al segundo timbre. ¿Qué hiciste?, ella gritó al teléfono, su voz un torrente crudo de rabia e incredulidad. ¿Qué demonios hiciste? Desde mi ático podía escucharla perfectamente. Sostuve el teléfono ligeramente alejado de mi oído y tomé un sorbo tranquilo de mi café. Buenos días, Valeria, dije con voz uniforme y tranquila. Hice exactamente lo que me dijiste que hiciera. Dejé la casa. Hice una pausa dejando que las palabras se asimilaran. Porque ya no es mía para estar en ella. No puedes venderla. Es mi casa. Es mi herencia. Ella chilló, sus palabras disolviéndose en histeria. Mientras ella gritaba, el teléfono de Tomás comenzó a sonar. Miró hacia abajo, distraído, su rostro una máscara de confusión. Vio el nombre de su vecino de al lado en Las Lomas. Molesto por la interrupción, contestó con un agudo: sé que estoy ocupado. Escuchó por un momento su rostro palideciendo, luego más pálido, hasta que fue del color de la ceniza. ¿De qué estás hablando?, susurró al teléfono, sus ojos muy abiertos, con un nuevo tipo de terror. Un notificador judicial pegando qué en nuestra puerta. Un aviso de desalojo. Podía escuchar la voz frenética de su vecino débilmente a través del teléfono de Valeria. Y supe que era hora del movimiento final. El segundo golpe fatal. «Oh, Valeria», dije, mi voz cortando sus sollozos frenéticos, tan fría y clara como una mañana de invierno. Parece que necesitarán empacar ambas casas hoy. Va a ser un día muy ocupado para ustedes. ¿Qué? ¿De qué estás hablando? Ella tartamudeó, la rabia en su voz, siendo reemplazada por un miedo escalofriante y reptante. ¿Ves el hogar en el que has estado viviendo durante los últimos 10 años? El de Las Lomas. El que pensabas que era tu palacio suburbano perfecto. Expliqué cada palabra cuidadosamente elegida, cada una como una piedra perfectamente colocada en la tumba de su futuro. Nunca fue tuya, para empezar. La línea quedó en silencio.
Podía escuchar su respiración irregular, el sonido de un mundo colapsando. Pertenece al fideicomiso familiar. Continué mi voz desprovista de toda emoción. Y como el único fiduciario acabo de terminar esta mañana tus privilegios de residencia debido a acciones perjudiciales para el propio fideicomiso. Tienes 30 días para desalojar esa propiedad también. Dejé que todo el peso de la verdad aterrizara sobre ella. La casa a la que trajo a sus hijos, el jardín donde organizó fiestas, la vida que desfiló frente a sus amigos, todo era un préstamo. Y el préstamo acababa de ser reclamado. Me enseñaste una lección valiosa, hija. Dije con voz suave pero inflexible. Me enseñaste que a veces tienes que cortar tus pérdidas. Nunca debes aferrarte a un activo que ya no proporciona ningún valor, una inversión que ha salido mal. Hice una pausa por un momento, dejando que la comparación final y devastadora diera en el blanco. Tú eras mi inversión, Valeria, y has salido mal. El sonido que llegó a través del teléfono no fue un grito. Fue un gemido animal roto de pura derrota abyecta. Fue el sonido de una reina dándose cuenta de que su castillo era solo un montón de arena. Valeria se deslizó por la pared de su casa de $15 millones, la casa que ya no era suya, y el teléfono resonó al caer de su mano inerte sobre el piso de mármol. Sus ojos estaban muy abiertos, y sin ver mirando un futuro que acababa de ser borrado. La hermosa sala de estar, la vista panorámica del océano, la vida de riqueza sin esfuerzo, que había probado por una simple hora. Todo se disolvió en un espejismo cruel y sin sentido. Tomás se quedó congelado su propio teléfono, aún presionado contra su oído, escuchando la voz frenética de su vecino describiendo el aviso oficial que se estaba pegando en su puerta principal. Miró a su esposa, un montón arrugado en el suelo. Y las dos realidades chocaron en su mente con la fuerza de un accidente automovilístico. La casa de la playa se había ido. Su hogar se había ido. Todo se había ido. Los cimientos de su mundo, unos cimientos construidos sobre la arrogancia, y una traición calculada se habían vaporizado en menos de 5 minutos. Tropezó hacia atrás tropezando con una alfombra costosa. Y se derrumbó en una silla, su rostro una máscara de incredulidad. No susurró a la habitación vacía. No. Era un mantra patético contra un maremoto que ya los había consumido. No eran poderosos. No eran inteligentes. Eran niños que habían intentado jugar un juego con un maestro y habían sido barridos del tablero sin pensarlo 2 veces. Sus planes, sus sueños de aviones privados, y vacaciones europeas financiadas por el trabajo de mi vida, todo se convirtió en humo. En mi ático, muy por encima de la ciudad, no escuché su colapso. No necesitaba hacerlo. Había escuchado el momento en que su espíritu se rompió, y eso fue suficiente. Presioné el botón de finalizar llamada, y el silencio regresó. Fue un corte limpio, una amputación necesaria. Mi obra había terminado. La justicia fría y absoluta había sido servida. El señor Herrera y su equipo se encargarían del resto. Me alejé del escritorio y caminé de regreso a la ventana mirando la mañana clara y brillante. Por primera vez en 6 meses sentí el calor del sol en mi cara y estaba en paz. 3 meses después, el mundo de Los Ángeles con sus torres de vidrio y recuerdos amargos se sentía como una vida de distancia. Estaba en las montañas. La casa no era una mansión, sino una acogedora cabaña de madera enclavada en un valle con una chimenea de piedra que crujía alegremente y una gran ventana que daba a los picos nevados. Este era el lugar con el que Lucía y yo siempre habíamos soñado, el lugar al que nos íbamos a retirar algún día. Estaba tranquilo aquí, pacífico. En la gran mesa de madera frente a mí, una computadora portátil estaba abierta. En la pantalla estaba el rostro de José, sonriendo cálidamente desde su oficina, a miles de millas de distancia. No estábamos discutiendo precios de acciones o adquisiciones de propiedades. Estábamos finalizando los últimos detalles de una nueva carta constitutiva. La Fundación Benéfica Lucía ahora está oficialmente incorporada y financiada, dijo José, su voz llena de una satisfacción tranquila.
Los 14 millones de dólares de la venta de la casa de la playa han sido transferidos y ya están acumulando intereses. La primera ronda de becas para jóvenes estudiantes de arte desfavorecidos se anunciará la próxima primavera. A ella le hubiera gustado eso, dije con voz suave. Miré por la ventana mientras copos de nieve gordos y suaves comenzaban a caer desde un cielo gris, cubriendo el mundo en un blanco prístino. Ella siempre creyó que el arte era la forma en que el alma hablaba cuando las palabras no eran suficientes. Es un buen legado, Antonio, dijo José. Un legado de creación, no de destrucción. Nos despedimos y cerré la computadora portátil. Los únicos sonidos eran el crujir del fuego y el susurro del viento afuera. Había perdido una hija. Esa era una verdad con la que tendría que vivir para siempre, una herida que nunca sanaría por completo. Pero en esa pérdida, había encontrado algo más. Me había encontrado a mí mismo de nuevo al hombre que era antes de que el peso de la riqueza y el miedo a perderla comenzaran a nublar mi juicio. Me serví una taza de té y me paré junto a la ventana viendo caer la nieve. El dinero puede comprar una casa, pero nunca puede construir un hogar. Valeria y Tomás habían intentado tomar mi casa, pero nunca habían entendido mi hogar. Mi hogar estaba en mis recuerdos de Lucía, en los valores que compartíamos, en la promesa que le había hecho. Habían tratado de robar mi fortuna, pero nunca habían entendido mi verdadera riqueza. Mi riqueza estaba en la risa de un joven artista que ahora podría ir a la universidad. Estaba en la dignidad tranquila de cumplir una promesa. Había perdido una hija, pero había protegido el legado de la mujer que amaba. Y mientras estaba allí viendo la nieve cubrir las montañas, me di cuenta de que ese era el activo más valioso que había poseído. Por primera vez en mucho, mucho tiempo, sonreí una sonrisa real y pacífica. Un nuevo amanecer estaba rompiendo, y era hermoso. Esta historia nos enseña que la verdadera fuerza a menudo es tranquila, escondida bajo una superficie de dolor o bondad. Es un recordatorio crudo de que el derecho adquirido y la codicia pueden cortar los lazos familiares más profundos, demostrando que el respeto se gana, nunca se hereda. La lección definitiva es que la autoestima no se define por lo que das a los otros, sino por los límites que estableces para proteger tu propia dignidad. A veces dejar ir una relación tóxica no se trata de venganza, se trata de reclamar tu paz y honrar el legado de aquellos a quienes realmente amaste. ¿Qué te pareció la decisión de Antonio? Déjanos saber en los comentarios. Y no olviden darle me gusta y suscribirse para más historias.